Hola, ¿qué tal, chavos? Pues bueno, ya tuvimos nuestra primera sesión multicampus. Como ustedes vieron, estuvimos trabajando con Sinaloa y Morelia y León al mismo tiempo. Yo creo que fue un ejercicio bastante interesante. Algunos conocieron por primera vez a sus compañeros. Pudimos demostrar que pues no existen las barreras, ¿no? Con el uso de la tecnología, porque pues ahora actualmente es muy fácil estar comunicados con las personas y les puedo mencionar muchos elementos que puede ser mediante Facebook, mediante WhatsApp, mediante correo electrónico, mediante celular. La verdad es que ya no hay ningún pretexto para poder decir que no puedes contactar a una persona. Yo creo que aquel que diga que no puede contactar a una persona es porque simple y sencillamente no quiere contactarlo o no le interesa mucho, ¿sí? Pudieron ustedes entonces ya contactarlo, tuvimos una actividad en donde tenían que investigar algunos puntos y que se los tenían que explicar a su contraparte del otro campus, ¿sí? Nada más si nos gustaría a los profesores poder explicar los temas que ustedes investigaron y que ya nos explicaron solamente para asegurarnos que los conceptos están bien entendidos y que los entienden perfectamente, ¿sale? Voy a empezar con el concepto de buscador, que es lo que nos explicaron a nosotros que era un buscador. Y pues bueno, vamos a empezar por lo que es Google. Google es un buscador. Si nosotros ponemos una palabra clave, Google nos dice en qué páginas están esa palabra que nosotros pusimos, ¿sí? En Google no están todas las páginas. Google lo único que hace es analiza todas las páginas que existen en Internet y ve cuáles tienen esas palabras y entonces es por eso que nos las muestra, ¿sí? Google tiene un algoritmo para buscar por sí solo páginas, o bien nosotros podemos inscribir nuestras páginas en Google eh, para poder ser localizados de una manera más fácil, ¿sale? Entonces eso es lo que es un buscador. Un buscador, hagan de cuenta que tiene el registro de todas las palabras claves y además sabe en qué página están esas palabras. Eso es lo que es un buscador. De los buscadores más comunes es Google, es Bing, es Yahoo. Otro concepto que investigaron fue el de metabuscador, y metabuscador lo que hace es cuando nosotros ponemos una palabra clave en un metabuscador, va a los principales buscadores y entonces obtiene los mejores resultados y nos los muestra. Es decir, un metabuscador se dice que es un buscador de buscadores. Entonces se va a Google, se va a Bing, se va a Yahoo, eh, muestra los resultados de estos buscadores y nos los muestra. Entonces hagan de cuenta que tuviéramos 3 4 5 buscadores buscando la palabra que nosotros pusimos, ¿sí? Entonces esa es la diferencia entre buscador y metabuscador. Nosotros en Wikipedia, cuando ponemos una palabra clave y nos muestra un resultado, ese no es un buscador. Wikipedia es una biblioteca que tiene su propio motor de búsqueda, pero solamente de los conceptos que están dentro de Wikipedia, ¿sale? Entonces no es un buscador Wikipedia. Después está lo que es el buscador de noticias, que lo que hace es busca noticias, como su nombre lo dice, y nos muestra los resultados, ¿sí? Y aquí existen diferentes periódicos o páginas que se dedican a mostrar noticias. Entonces eso es básicamente lo que es un buscador de noticias. Está lo que es Google Escolar. Google Escolar es una rama de Google en donde la diferencia contra el Google tradicional es de que aquí muestra trabajos académicos que ya fueron previamente categorizados, ¿sí? En Google normal muestra resultados de trabajos académicos, pero también, acuérdense, de todas las páginas habidas y por haber, ¿sí? Entonces, por eso es que muchas veces no es confiable lo que nos diga Google. De hecho, si ustedes llegaran a hacer una investigación ya en forma, pues definitivamente no serían válidas las referencias que ustedes encontraran a través de Google. Incluso ni siquiera Wikipedia es una referencia válida, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no hay nadie que regule que la información que se puso
en Internet en verdad sea verídica, ¿sí? Google Escolar tiene registros de artículos, de publicaciones en libros, etcétera. Entonces, de alguna manera sí tiene un poco más de veracidad y podemos estar un poco más seguros de lo que encontremos en Google Escolar es mucho más verídico, ¿sale? Entonces, no hay que confiarse en todo lo que nos diga Google, ni tampoco en todo lo que nos diga Wikipedia. Después viene lo que es Temoa. Temoa es una plataforma del Tecnológico de Monterrey y hagan de cuenta que lo que hizo el TEC fue lo siguiente. El rector en aquel entonces era Rafael Rangel Softman, el rector a nivel nacional, quería que se contara perdón, con una herramienta que ayudara a los profesores a encontrar recursos académicos y que fueran confiables, o también información académica y que fuera confiable. Entonces puso un ejército de profesores a buscar en internet sobre el área en la que dan clases. Por ejemplo, si a mí me hubieran dicho, yo hubiera buscado recursos en internet que hablaran sobre los temas que hemos visto hasta el momento en la materia, ¿sí? Entonces yo veo una página, el profesor más bien vio una página, vio que la información era verdadera y entonces la registró en Temoa. De manera que cuando otra persona del TEC entre a Temoa y al darle clic al resultado que le mostró su búsqueda, entonces iba a estar seguro de que esa información ya fue validada por un profesor del Tecnológico de Monterrey, ¿sale? Entonces Temoa, hagan de cuenta que es así como si fuera un Google, pero sin serlo como tal, y solamente busca en aquellas páginas que ya fueron validadas por profesores del TEC, ¿sale? Entonces es Temoa. Y el otro concepto que investigaron es el Observatorio Estratégico Tecnológico, el OET. El OET es una página que concentra información de las diferentes tendencias de negocios, principalmente por regiones, para saber cómo se está comportando la economía, ¿sí? Y estas pueden ser agrupadas por clústeres. Por ejemplo, aquí en Guanajuato tenemos lo que es el clúster automotriz. Entonces hay información de cómo se está manejando los negocios en esta región. Existen diferentes clústeres en Jalisco, en Nuevo León, en Michoacán también debería haber, en Sinaloa. Entonces, aquí tú puedes entrar para buscar información de negocios, ¿sí? A lo mejor si tienes pensado poner una planta, puedes ver en qué región del país se está manejando este tipo de empresas para poder tú poder definir si te vas a esa región o te vas a otra, o si quieres buscar clientes, tú lo puedes buscar en el Observatorio Estratégico Tecnológico, que resumiendo es un lugar que concentra información financiera, económica, de negocios, y que las agrupa por regiones, por giros, para que uno pueda buscar información y pueda tomar decisiones de en dónde hacer negocios, ¿sí? Entonces eso es lo que ustedes investigaron en la sesión multicampus. Hay otros conceptos que en el capítulo 4 del libro se ve y que ustedes deben de tener que profundizar. Si se fijan, esta semana les dimos descanso de la sesión B, donde no tuvieron que hacer prácticamente nada. Y pues bueno, creo que fue un pequeño descanso porque se lo merecen. A partir ya de la semana 5 vamos a retomar un poco las actividades y ya nos estamos acercando al examen del primer parcial, ¿sale? El examen del primer parcial ya les indicaremos próximamente cuándo va a ser, cómo va a ser, en qué formato. Estamos por ahí los profesores ideando una manera de cómo podemos innovar en la manera en que ustedes apliquen este examen, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, yo espero que les haya gustado la sesión multicampus. Creo que fue un excelente experimento. Algunos de ustedes se divirtieron. Yo espero que les haya gustado. Y pues bueno, próximamente seguiremos trabajando en otras sesiones multicampus como se les indicó al inicio del semestre, ¿sale? Entonces, pues nos vemos, y cualquier duda, por favor contacten a Sandra, a Eduardo, a Joaquín o a mí, ¿sale? Nos vemos.